Sean todos bienvenidos de nuevo a su curso de Excel avanzado orientado a VBA. En esta clase hablaremos de una manera más detallada sobre los tipos de datos presentes en el lenguaje Visual Basic. Vamos de una con la clase. En Visual Basic podemos crear dos cápsulas o cajas de almacenamiento virtual llamadas variables y constantes. Al crear dichos elementos se les debe configurar qué tipo de dato almacenarán y estos a su vez tendrán un rango limitado de acción. Por esto daremos una introducción a los tipos de datos en Visual Basic y luego explicaremos cada uno de ellos de manera detallada, clasificándolos en datos con números enteros, números reales, booleanos, texto y tipos de dato especial. Empecemos hablando de los tipos de datos. Toda variable o constante debe almacenar un dato específico. Por esto, al crear dicho elemento, debemos de especificar el tipo de dato que almacenará. Según lo anterior, podemos decir que Visual Basic permite trabajar con 10 diferentes tipos de datos que son byte, integer, long, double, single, currency, date, boolean, string y variant. Expliquemos de una manera un poco más detallada cada uno de ellos. Primero hablemos de los tipos de datos que aceptan números enteros. Empecemos por el dato byte, el cual es un tipo de dato pequeño que solo permite almacenar un número que esté dentro del rango de 0 a 255. Luego tenemos el dato integer, que almacena datos dentro del rango de menos 32.768 a 32.767. Y por último, para esta sección de enteros tenemos el long, que posee un gran rango de números que va desde menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.648. El dato currency es un tipo de dato que se utiliza para realizar cálculos donde intervienen valores tipo moneda y poseen un rango gigantesco de números que ocupan 8 bytes de memoria. En cuanto a los números reales, o más específicamente los números decimales, Visual Basic nos permite trabajar con el tipo de dato single, que abarca un gran porcentaje de números en su rango y sobre todo permite el almacenamiento de dígitos decimales que supera los 40 posiciones después de la coma. El double sería el hermano mayor del single, ya que es similar a este pero con mucha más capacidad. El tipo de dato booleano podemos decir que solo puede almacenar dos respuestas posibles, verdadero o falso, y que suele ser utilizado en formularios o programas que requieren almacenar respuestas simples o estados de elementos. Los datos tipo string son los más utilizados en Visual Basic, ya que almacenan cadenas de texto variables, es decir, que dependen de la longitud del dato a almacenar. Puede contener un máximo de aproximadamente 2.000 millones de caracteres. Por último, tenemos el tipo de dato especial llamado variant, el cual tiene como característica principal que puede almacenar cualquier tipo de dato existente en Visual Basic, como por ejemplo números, textos o fechas. A su vez, dentro de la misma categoría, nos encontramos el tipo de dato date, que nos permite trabajar con datos fecha u hora según sea nuestra necesidad. Pasemos como siempre a dar algunos ejemplos prácticos de lo visto hasta ahora para que nos familiaricemos un poco más con estos tipos de datos. Bueno, listo, muy bien. Entonces, estando aquí en Excel, vamos a entrar como siempre a la pestaña Programador. Vamos a ir a Visual Basic. Vamos a crear nuestro módulo, pestaña o menú Insertar mejor. Opción Módulo. Y ya estamos listos para trabajar. Como recordarán, vamos a darle la opción o la palabra reserva opción explicit, que nos permitirá declarar las variables desde un inicio y nos permitirá controlar pues qué tantas variables y constantes tenemos. ¿Listo? Luego de esto vamos a crear nuestra clase, que va a ser en este caso solamente la clase principal, y ya podemos empezar a declarar las variables según lo que vimos. ¿Listo? Vamos a empezar con las más utilizadas. Vamos a tener una variable que nos va a tocar crear mucho, que es la variable nombre. Vamos a darle un nombre distinto, nombre empleado.
¿sí? Y esta va a ser tipo string. Recuerden que el tipo string es para cadena de caracteres o para texto. ¿Listo? Vamos a colocarle un tipo de dato a esta variable que vamos a crear, que va a ser edad, y ese tipo de dato va a ser el tipo de dato byte. ¿Por qué? Básicamente porque el byte nos va a permitir trabajar con un rango de 0 a 255 y sabemos que una edad pues no va a llegar a ese límite, ¿sí? Máximo una persona ha vivido 120 años como mucho, estamos hablando de casos excepcionales, ¿sí? Y entonces pues el tipo byte nos va a funcionar muy bien para esta variable que vamos a crear. Listo. Luego de eso vamos a mirar, por ejemplo, un entero. En ese entero vamos a colocar, digamos, yo veo que puedo colocar aquí. Vamos a colocar el número de afiliación, por ejemplo. Número afiliación EPS. Y este lo vamos a colocar como entero o integer. ¿Listo? Recuerden que el integer es un número entero también, pero con un rango mucho más amplio. ¿Sí? ¿Por qué no lo podríamos poner como byte? Porque pues imagínense, byte nos permite a un máximo de 3 dígitos. Para lo cual pues un número de afiliación no creo que lo tenga. ¿Listo? Luego de esto vamos a crear un tipo de dato fecha. Vamos a colocarle por ejemplo fecha de ingreso. Y este va a ser un tipo date. ¿Listo? Recuerden que el tipo date es el que nos va a permitir trabajar con fechas u horas. Bueno, vamos a trabajar de pronto con tipos de datos reales, ¿sí? Recuerden que tenemos el single, el double. Como no voy a trabajar números muy grandes, vamos a definir, por ejemplo, puntuación. Digámosle puntuación empresa. Vamos a suponer que la empresa tiene una calificación interna de los empleados para definir cuál es el empleado del mes. ¿Sí? Esa puntuación puede ser con números decimales. Entonces vamos a decirle que es single. Aquí tenemos un ejemplo de los números decimales. ¿Sí? Recuerden, hay dos opciones, single o double, ¿no? Pero el double sería un tipo de dato demasiado grande para una puntuación. ¿Sí? Entonces vamos con el más pequeño. Esto básicamente se hace porque estamos buscando el ahorro de memoria de nuestro programa, ¿listo? Y por último vamos a crear un tipo de dato variante, que pues son los más utilizados. Vamos a decirle que este va a ser contraseña de acceso. ¿Sí? Y este va a ser tipo variante. Aquí me equivoqué. Aquí hemos declarado entonces las variables, ¿sí? Como siempre vamos a poner en práctica lo que vimos en la clase pasada. Vamos a decirle al usuario que ingrese cada uno de esos datos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la asignación. Esa asignación la vamos a hacer a través de un cuadro o una ventana de entrada que recuerdan ustedes que es con el input box. Entonces decimos que nombre empleado es igual a un input box que va a llevar el mensaje: por favor digite el nombre del empleado. Dos puntos, cierro comillas y cierro paréntesis.
Ahí le estamos diciendo básicamente al programa que nos solicite o le pida al usuario que ingrese ese nombre. ¿Listo? Hacemos lo mismo entonces con la edad. Edad es igual a un input box y le decimos por favor digite la edad del empleado. No olviden cerrar comillas. ¿Listo? El número de afiliación es un entero también, tipo integer. Número de afiliación. Aquí yo no estoy colocando los espacios. EPS, ¿no? Es igual a un input box que diga digite el número de afiliación a la EPS del empleado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Fecha de ingreso es igual a un input box que tenga como mensaje ingrese la fecha de ingreso del empleado. ¿Listo? Seguimos con puntuación de la empresa. Puntuación guión bajo empresa. Y esta va a ser un tipo, recuerden, un tipo single. O sea, es un número real, que en este caso va a ser decimal. Y de nuevo, un input box que diga digite, vamos a ponerle así, la última puntuación del empleado. Déjeme, yo corrijo algo aquí. La última puntuación de la última puntuación generada por la empresa del empleado. Listo, para especificarle allí. Y pues tenemos la contraseña de acceso. Contraseña guión bajo acceso es igual a un input box que diga ingrese la contraseña de acceso a la plataforma. Aquí tenemos entonces lo que es una asignación de variables indicándole al usuario que debe de ingresar esos datos para que estos puedan almacenarse en la variable. ¿Listo? Ahora vamos a configurar algunos mensajes de salida a ver si ese proceso de almacenamiento se está haciendo de la manera correcta. ¿Listo? Vamos entonces a darle un MSG box que diga el nombre del empleado es, y miren que aquí voy a hacer algo nuevo. Miren lo que voy a hacer. Coloco un ampersand, mírenlo acá. Luego del ampersand coloco unas comillas, pero miren que estas comillas están en blanco. Esto nos va a permitir dejar un pequeño espacio vacío. ¿Sí? Vamos de nuevo a colocar un ampersand. Y luego vamos a llamar a la variable que contiene el nombre del empleado. Nombre, guión bajo, empleado. ¿Listo?
Vamos a cerrar paréntesis. Y está hecho. Quiero ver, voy a hacer un paréntesis para ver si está bien. Hasta ahora sí, miren, me está pidiendo todo. Voy a cancelar. Vamos a ver en el tercero. Vamos a ver qué pasó en este tercero. Número de afiliación, EPS. Fecha de ingreso. Bueno, voy a hacer algo. Inventarnos cualquier dato. Bueno, miren que aquí hay un error. Bueno, ahorita lo vamos a analizar. Ya que estoy introduciendo un texto en un tipo de dato entero. Por tanto, me salta el error. Miren, no coinciden los tipos. ¿Listo? Hasta ahí ahora va bien. Vamos a seguir revisando el resto. Entonces, el empleado puede ser texto. La edad, un número. Bueno, vamos a probar algo aquí. Recuerden que la edad es un byte, ¿sí? Y el byte va de 0 a 255. ¿Qué pasa si yo no cumplo con ese rango? Voy a decir que la edad de una persona es 300 años. ¿Listo? Miren lo que pasa. Me aparece un error llamado desbordamiento, que me está diciendo que estoy colocando un valor que no se encuentra dentro del rango admitido por este tipo de dato. ¿Listo? El tipo de dato byte va de 0 a 255. Yo le pongo 300 y me da el error que dice que se desbordó. ¿Listo? Vamos a hacerlo de nuevo. Nombre del empleado cualquiera. Digite la edad, pongámosle 45 años. Ahí no hay problema. Número de afiliación de la EPS, vamos a inventarnos un número. Miren que ahí hubo un desbordamiento otra vez. ¿Listo? Porque básicamente el entero, el integer, tiene un rango específico y si violamos ese rango, pues nos va a dar ese error. ¿Listo? Va de nuevo. 45. Y vamos a decir que el número de afiliación de la EPS es 1, 2, 3, 4, 5. Miren que ahí no hubo problema. Ingrese la fecha de ingreso del empleado. Esto sonó aquí muy redundante, ahora lo cambiamos. Listo. Vamos a colocarle 1 de agosto de 2020. Miren que ahí me dejó pasar. Digite la última puntuación generada por la empresa del empleado. Listo, entonces miren que aquí hay un detalle. Vamos a colocarle, supongamos que la empresa tiene una calificación de 1 a 5. Vamos a colocarle 3.5. Miren que no le estoy colocando coma, sino punto. Vamos a ver que cuando estemos trabajando con números decimales, Visual Basic los trabaja con punto. ¿Listo? Ingrese la contraseña de acceso a la plataforma. Entonces vamos a decirle que la contraseña es Alex 12345. ¿Listo? Estoy inventando algo y le vamos a dar aceptar. Recuerden que la contraseña es tipo variant, que es un tipo de dato especial que puede almacenar tanto nombres, textos, fechas o números. ¿Listo? Entonces aquí estoy dándole como un ejemplo claro de dónde usar un tipo de dato variant. ¿Listo? Y miren que pues aquí ya empezó con el primer MSG Box. Listo, vamos a revisar el errorcito que teníamos de digitación. Vamos a colocarle digite mejor. Digite la fecha de ingreso del empleado. Listo, así suena mejor. Listo, vamos a terminar de hacer los MSG Box. Voy a copiar este para no copiarlo todo. Y vamos a cambiarle solo los mensajes. La edad del empleado es
y va a llamar a la variable edad. Siguiente sería el número de afiliación. El número de afiliación a la EPS del empleado es, y llamamos la variable. La variable sería número afiliación EPS. Listo, miren que lo estoy colocando tal cual. Si me llego a equivocar me va a generar un error. Listo. Vamos con el siguiente. La fecha de ingreso del empleado es, y aquí vamos a llamar a la variable fecha ingreso. Listo, nos faltan dos. Mire que el trabajo puede ser un poco arduo y estamos haciendo un programa muy sencillo que solo almacena datos y devuelve esos datos en una ventana. La puntuación del empleado es, y aquí vamos a poner una variable puntuación empresa. Listo. Y por último tenemos la contraseña. Pues como para ilustrar el ejemplo, ustedes saben que pues no es recomendable visualizar una contraseña, ¿no? Sería ilógico. Si es algo privado, pues no lo vamos a mostrar allí para que todo el mundo la vea. La contraseña de ingreso a la plataforma es, y sería la variable contraseña de acceso. Miren, aquí hay algo especial que acabo de ver. ¿Qué pasa con la ñ? Resulta que cuando ustedes están programando, y la mayoría, por no decir que el 100% de los lenguajes de programación vienen en inglés, en ese alfabeto no existe el símbolo ñ, ¿sí? Tiene una solución muy simple, pero tenemos pues que acostumbrarnos a esto, ya que vamos a encontrar de pronto que nos va a devolver un error porque no va a entender ese símbolo. ¿Listo? La solución, pues ustedes ya la mayoría lo sabe, es cambiar la ñ por una n. Si se la cambio aquí, debo de cambiársela aquí en la declaración de la variable, porque esta sería una variable completamente nueva que no hemos declarado. ¿Listo? Asimismo se la debo cambiar aquí en la asignación. Mire que aquí también está. Entonces vamos a quitarle esta ñ y vamos a ponerle una n en su reemplazo. ¿Listo? Mira, ahí lo hice. Aquí estoy declarando, creando la variable. Aquí estoy asignándole un dato. Y aquí la estoy llamando para que me muestre qué contiene esa variable. ¿Listo? Creo que eso sería todo por ahí. Vamos a probar si todo está bien. Vamos a darle a ejecutar. Por favor, digite el nombre del empleado. Vamos a ponerle ahora sí un dato. Pedro Antonio Álvarez. Listo. La edad del empleado, 57 años. El número de afiliación del empleado es 111345. Bueno, aquí le embarramos. Vamos a volver. Tenemos un número muy grande. Miren que aquí estoy viendo un problema. ¿Listo? ¿Cómo sería la solución de ese problema? Pues básicamente yo definí en un inicio el tipo de dato integer, ¿sí? El cual pues tiene un límite, y al sobrepasar ese límite me está devolviendo ese error de desbordamiento que veíamos, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de números enteros tenemos tres tipos de datos que nos permiten trabajar con números enteros: el byte, el integer y también tenemos el long.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo este tipo de problemas? Pues lo más acorde, lo más viable es cambiar el integer por un long, que básicamente nos va a permitir trabajar un gran número de datos, aún mayor que el integer. ¿Listo? Miren, lo voy a cambiar long aquí. Y esto acá abajo no va a cambiar porque simplemente le estoy diciendo ya usted va a almacenar un número entero mucho más grande. ¿Listo? Vamos a ver de nuevo. Pedro Antonio Álvarez. La edad es 57. Vamos a decirle que la afiliación es 111457. Ahí sí no dio error, miren. Entonces ahí hemos solucionado en parte el problema. Digite la fecha de ingreso del empleado, 0108 del 2020. La última puntuación generada, pongámosle 4,2. Recuerden que es 4.2. Y la contraseña sería Pedrito 4050. ¿Listo? Esa sería la contraseña de acceso a la plataforma. Aquí ya nos va a devolver entonces los mensajes de salida, indicándonos que sí, se almacenó bien el nombre. Mírelo, el nombre del empleado es, y nótese que aquí ya está el espaciecito que le configuramos, ¿sí? La edad del empleado es, sigue presente el espacio, 57. El número de afiliación al EPS del empleado es tal, mírenlo, está funcionando perfecto. La fecha de ingreso del empleado es, mírenlo, 1 de agosto de 2020. Y por último, tenemos la puntuación del empleado, que sería 4.2. Y la contraseña, que pues obviamente la estamos ilustrando en el ejemplo, pero pues no sería viable mostrarla aquí, ¿no? Ahí la tenemos. Ese sería entonces el uso de los tipos de datos que nos encontramos en Visual Basic. Espero entonces, aprendices, que esta clase haya sido de su total agrado y nos vemos entonces en una próxima entrega. Hasta luego.